de tener la posibilidad de emitir la moneda de cuenta del mundo. Pero mientras tanto, la Reserva Federal sigue emitiendo. Y ahí nos sigue exportando a todos un producto que no sé si es tradicional o no tradicional, que es la inflación monetaria. Y en ella estamos. Fíjense que en el 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers, había 844 billones de dólares. 844 billones de dólares. Billones. Hoy, 3 años después, hay 2.390 billones de dólares. En 3 años se triplicó la emisión en dólares. Y quienes simplemente hablamos de la práctica sabemos que no es lo mismo emitir 1 que emitir 3. Y que esto nos está introduciendo en una etapa muy compleja, en una etapa muy incierta, en una etapa en la cual hoy, desde esta América del Sur, que ha recibido la prosperidad de una inesperada bonanza, debe mirar con una enorme prudencia. Toda esta última crisis, que todavía es tan fuerte en Europa, que todavía sigue afectando a unos Estados Unidos, ayer mismo la Reserva Federal decía de la necesidad de seguir manteniendo el crédito barato para relanzar una economía que no se termina de lanzar. Esta crisis nos ha generado a todos nosotros, a la América del Sur, una bonanza como nunca tuvimos. Nunca hubo precios en la historia internacionales como estos, y de ahí que gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, mejores administradores, peores administradores, todos puedan mostrar el crecimiento de sus economías. Pero eso, sin embargo, nos está imponiendo también unas enormes responsabilidades en un mundo como este. Las monedas, como les digo, sí son un serio tema. Y todos sabemos por la experiencia que la política fiscal tiene que tener necesariamente un rol acorde. No se puede imaginar una política monetaria, una política cambiaria, si no está compasada con una política fiscal y con una política presupuestal, porque luego vienen las distorsiones que terminan inevitablemente en situaciones críticas. Eso me parece fundamental, y por eso yo me horrorizo cuando oigo hablar todavía de espacios fiscales en el mismo momento que se están proponiendo impuestos para financiar 2 carreteritas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El Mercosur, que es otro escenario muy cercano, también es un tema serio. Sabemos bien que no hemos avanzado en la coordinación macroeconómica, que aquellos sueños de moneda única están muy lejos. Tenemos que mirar también la experiencia de Europa para entender lo que ello significa. Moneda única es que no hay posibilidad de devaluar, significa esas cosas, pero lo que hemos vivido, todas estas crisis, sabemos lo que es. En el 85 inauguramos la democracia con las consecuencias del default mexicano. Y luego, en el 94, el tequila, y luego la crisis de Malasia, y luego la crisis de la Unión Soviética, y en enero del 99 la devaluación brasileña, y en el 2002 la crisis argentina, que nos arrastró. Y todo eso lo hemos tenido que vivir y lo enfrentamos. Y esta también es una lección que nos deja la historia, la buena historia del país. Hoy mismo estamos leyendo que en Europa se mira con respeto aquellos difíciles tiempos. El doctor Valle era nuestro presidente entonces y todos tratábamos de ayudarlo como podíamos en aquel difícil momento, porque hoy mismo cuando se habla de Grecia y de países en crisis se propone la solución uruguaya de responsabilidad, de búsqueda seria de soluciones, que fue la que nos permitió a los 6 meses estar de nuevo creciendo y la que les va a permitir a ellos también salir, si lo hacen, como lo hicimos nosotros entonces. El Mercosur está allí. El doctor Lacalle dice, dejemos de un Mercosur político. Creo que el Mercosur político podría llegar algún día en la medida en que hubiera avanzado todo lo otro. Y hoy estamos discutiendo todavía
de grandes planes cuando estamos con la frontera llena de tractores y automóviles argentinos y brasileños en una discusión de pulseada que niega el concepto y la esencia vertebral del Mercosur. El proyecto, su idea estratégica sigue vigente, pero me parece que a esta altura hay que tratar de aterrizarla realmente a una efectiva zona de libre comercio que funcione. Y ese es hoy lo que debiera encararse rápidamente, porque no podemos salir del comercio de la región. Y entender que en este escenario allí es donde tendríamos que volcar todo el esfuerzo para hacer algo realista y no vivir en esta incertidumbre en la cual se está viviendo. Y señores, yo les digo que la inversión es el otro gran punto que quiero tocar aquí. La inversión ha sido el sustento de estos años en los cuales Estados Unidos en crisis, la Europa en crisis, bueno, el aflujo de moneda fue muy grande, el aflujo de búsqueda de inversiones ha sido extraordinario, el crecimiento de los países emergentes ha sido espectacular. Hoy los llamados países emergentes son el 47% del PBI mundial, van a explicar este año el 70% del crecimiento mundial. Y eso, sin ninguna duda, nos llegó y por suerte nos llegó. Pero los tiempos van cambiando aceleradamente. Todos esos déficits monumentales que se han ido gestando, va a haber que financiarlo, va a haber una competencia por esa financiación. No nos imaginemos entonces que las condiciones van a ser tan fáciles. Y nuestro país tiene que mirar entonces hacia ese horizonte, de que esto no es ilimitado y de que en consecuencia, sin una mirada escéptica, debe saber que hoy debe redoblar el esfuerzo hacia la inversión. Yo les diría, y ando bastante por América y por el mundo, que todo este debate de la ley de caducidad nos ha hecho mucho más daño del que parece, no por el tema en sí, sino porque en todas partes lo que se ha visto y observado es de cómo el Estado uruguayo, siempre respetado por su fidelidad a las normas, se aproximaba por impulso del gobierno a violar y desobedecer dos mandatos populares. Y aún en la Argentina, donde ustedes saben que nos quieren bien y que a veces hasta nos sobrevalúan admirativamente para compararnos con otros, aún allí, este debate ha puesto una nota de duda sobre la credibilidad de nuestro Estado de Derecho y eso lo debemos decir y subrayar para redoblar este esfuerzo de inversión. Esfuerzo de inversión que requiere cantidad y que requiere calidad. Y que el primer punto necesariamente es, se ha dicho, pero lo reitero, es específicamente la educación. Es el único lugar donde el futuro es hoy. Es el único lugar donde ya se están definiendo los próximos 30 años. Lo decíamos el otro día con el doctor Lacalle y el doctor Vázquez en un encuentro militar, en el cual le decíamos, estos muchachos que hoy están entrando apenas en unas escuelas militares desacreditadas y disminuidas por todo el clima que se ha forjado ahí, de estos muchachos saldrán los generales de dentro de 30 años. Entonces, ese es el tema. De esta educación es que van a salir, y cuando encontramos, y yo diría que esto define el mayor problema que tiene el país, cuando encontramos una autoridad de secundaria que dice que las evaluaciones internacionales de rendimiento escolar son un neocolonialismo, yo les digo que estamos tocando allí la esencia misma de un neo-subdesarrollismo que está instalado también en el país y que se debe enfrentar en el terreno de las ideas. El país ha hecho un enorme esfuerzo de cambio, lo ha hecho desde la democracia, desde el 85 acá, a través del goce de todas las libertades. Nadie duda que el país ha crecido, ha prosperado y tiene muchas cosas para mirar con optimismo. Pero allí nos estamos jugando en un terreno muy dramático. Estas evaluaciones internacionales nos muestran nítidamente que no hay milagros en el mundo. Desde el año 2000 que se están haciendo, muestran siempre lo mismo. Los primeros son siempre Corea, Finlandia, Japón, Singapur,
siempre los mismos. En la última evaluación apareció Shanghái, que la aceptaron como Estado y le ganó a todos en la apreciación, en la evaluación de los chicos de 15 años, en los 3 rubros que analiza, es decir, cultura científica, manejo del propio idioma y matemáticas. Entonces quiere decir que no hay ningún milagro. Corea no se transformó de los escombros que yo como periodista vi hace 50 años en la potencia que es hoy, sino simplemente porque tiene la gente mejor preparada. Y la explicación de China la tenemos allí, que puebla las universidades norteamericanas con sus estudiantes hoy. La explicación está allí. Nosotros, en cambio, estamos por debajo de todos ellos. Es más, las propias potencias culturales, históricas, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, han visto con preocupación esto. Incluso Estados Unidos, hay estudios que he visto, no pueden entender cómo Corea logra mucho mejores rendimientos con mucha menos inversión per cápita en el alumno. Es decir, son temas muy serios. Y muy serio es que Argentina y Uruguay no estamos estancados, estamos retrocediendo. Y eso es muy grave. Brasil y Chile no están bien, pero han mejorado. Nosotros hemos retrocedido en términos comparativos y en términos absolutos en el rendimiento de nuestros muchachos de 15 a 16 años. Hemos retrocedido. Y todos sabemos que este país y su sociedad es hija de la reforma escolar de 1875 de José Pedro Varela y de la reforma liceal que pobló de liceos los 19 departamentos del país en 1911 con la ley del segundo gobierno del presidente Valero Ordóñez. Y que esa fue la amalgama que le permitió a la vieja sociedad criolla unirse con los aluviones de inmigraciones y construir esta gran sociedad democrática que fuimos. Y esa sociedad hoy se encuentra con chicos, lo decía en el diario hace 2 días un profesor, de que en su clase 1/3 de los alumnos no habían podido escribir bien su propio nombre en segundo año de liceo. Señores, esta es la batalla de la modernidad. Y esa batalla hay que darla frente a esos enclaves, a los enclaves corporativos que impiden que la educación se compare, se mire, se perfeccione y se compare y trate de alcanzar a los mejores, no a los más pobres. Esa otra minoría desgraciadamente excluida, a la cual no se la va a sacar de la pobreza cultural, que es la base de la exclusión, simplemente a través de la dádiva que trata de comprar un voto, sino por el contrario, a través de más escuelas, a través de más asistencia social, a través de más educación en su familia. Allí están las rémoras que tenemos que superar para que podamos entonces realmente sí sentir que todo este bicentenario de construcción se puede continuar. No vamos a resolver estos temas como se está haciendo hoy. Se están torturando las estadísticas para que confiesen al final lo que se quiere escuchar. Vamos a resolver el tema de la repetición a fuerza de decir que pasen todos los alumnos. Y esa es la condición de la desgracia del país, porque es la derrota de la ética del esfuerzo, de la ética del trabajo, que está en la base de la ética de la libertad. Muchas gracias. Bien, después de haber escuchado a los 3 tenores, ¿alguien del auditorio quiere algún bis de algunos de ellos o de los 3? Por eso nosotros vamos a trasladarle a los 3 expresidentes algunas preguntas de ustedes y también vamos a formular alguna de nuestra parte. Va a comenzar nuestra compañera Claudia García. Hola, buen mediodía para todos, para los expresidentes y para las autoridades. Fue recurrente en la locución de cada uno de ustedes el tema de la educación como base para el Uruguay del hoy y del futuro, ¿no? Sanguinetti decía recién, se preguntaba cuáles eran las causas un poco del retroceso. Uno se pregunta, ¿no serán las crisis de valores que hay en la sociedad, en el seno familiar? 7 de cada 10 alumnos de 15 años por debajo del umbral de la lectura, de las matemáticas, de las ciencias.
y cuando uno se pregunta cuál es el Uruguay del mañana, preocupa. Nos gustaría la visión de cada uno de ustedes un poco más ajustada a propósito de la educación y qué hacer con la educación y qué es lo posible en este escenario del gobierno actual del presidente Mujica. Sí, adelante, el doctor Lacalle pide empezar. Quiero decir hacer una contestación muy breve. Si es posible el liceo jubilar, donde hay una deserción del 2%, en uno de los barrios más pobres de Montevideo, bueno, vayan y pregunten en el liceo jubilar y copien lo que hace el liceo jubilar. Adelante, Sanguinetti, sí. También una reflexión muy breve. El doctor Larrañaga propuso ayer al presidente de la República nuevamente realizar una charla, una cumbre política entre los representantes de todos los partidos. Creo que esa reunión solo tiene sentido si hay la respuesta a un tema. Y el tema es la corporación sindical que hoy está dominando el escenario de la enseñanza. No lo digo yo, lo dice el vicepresidente de la República, lo dicen todas las autoridades, lo dice con pesar autoridades políticas del frente que no sienten que puedan comandar ese sector. El sector público, el poder público ha perdido el control en manos de una corporación de nada menos que el proceso de formación de sus juventudes. Y allí está el punto inicial. Yo creo que ese es el único punto. Si el gobierno está dispuesto a enfrentar eso, si el gobierno incluso estaría dispuesto a revisar, aunque esto ya es más optimista aún, esa ley tan negativa que en el periodo pasado, luego de tan mentado debate educativo, nos legó justamente la renuncia del poder público a comandar la educación, si hay una respuesta afirmativa para eso, tiene sentido hablar del resto. Si no, será una tanta de las conversaciones más. Tan solo 2 palabras. Yo no creo que haya 2 razas de niños en el Uruguay. Los niños que van a las escuelas privadas, ya sean confesionales o no, ya sea en el interior o en Montevideo, tienen una conducta. Los niños que van a las escuelas públicas tienen otra conducta. No hay 2 razas de niños. Hay 2 formas de organizar la educación, porque los maestros de las escuelas privadas y los profesores de las escuelas privadas son los mismos que de los liceos y escuelas públicas, e inclusive ganan menos salarios en el sector privado que en el sector público. Por tanto, hay una confusión entre los derechos que deben existir y deben defenderse y las obligaciones que han desaparecido. Hace 40 o 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, un incendio a favor de derechos justamente conculcados en todos los continentes colonizados, y entre nosotros esa monserga ha hecho que nadie se sienta con obligaciones y todo el mundo con derechos. Las madres no pueden restar a los niños, los padres atacan a los maestros en las paradas de los ómnibus, y los menores dentro y fuera de la escuela se ha transformado en algo absolutamente incontenible e incontrolable. Creo que no es así. Todos fuimos menores, todos cometimos algunos errores. Yo me hice la rabona 2 meses seguidos en el Bausá creyendo que podía ser jugador de fútbol. Qué mentalidad microcéfala ya tenía en aquella época. Pero sin ninguna duda sentíamos todos que teníamos que cumplir con nuestras obligaciones. Hoy campea la noción de que nadie tiene otra cosa que derechos y nadie ninguna obligación. Y mientras eso esté asentado en la sociedad como un valor ideológico, vamos a terminar perdiendo 4-0. Y ojalá esta tarde no suceda así. Traslado una pregunta para el doctor Lacalle. Sentimos, dice quien la hizo, que el PIT-CNT es hoy el gobierno.
y se atreve a decir esto lo llevamos, esto no lo llevamos? ¿Cuál es el futuro de un gobierno y de un país donde sucede esto? Pregunta alguien por acá. Antes que nada tenemos que congratularnos de que de a poco se sepa que estamos gobernados por una